Bienvenido a todas y todas a nuestro nuevo episodio de mini podcasts. El tema de hoy va a ser la pregunta ¿por qué Dios permite esto? Todos nosotros conocemos esta pregunta. ¿Por qué Dios permite esto? Por ejemplo, cuando un niño de 7 años muere de leucemia, los padres se preguntan naturalmente ¿qué sentido tiene esto? ¿O qué hemos hecho para merecerlo? Entonces surge rápidamente la duda en nuestro interior. ¿Por qué Dios permite esto? O la duda se convierte en una acusación contra Dios. ¿Cómo puede permitir esto? Y muchas personas ateas y antirreligiosas incluso ven el sufrimiento como una prueba contra Dios. Si existiera un Dios todopoderoso y benevolente, entonces no podría permitir que todo esto sucediera en guerras a través de la violencia, la enfermedad o los accidentes. Por supuesto, siempre se ha intentado dar una respuesta basada en la fe. Se ha hablado de una prueba de fe a la que Dios nos sometería, o de un castigo o una medida educativa. Puedes leer todo esto en el libro de Job. En la gráfica siguiente podemos ver esta conexión. Es la pregunta central, ¿por qué Dios permite esto? Y las soluciones tradicionales dijeron, el sufrimiento, aquí en el centro, es o un castigo de Dios, o una prueba de la fe, o una medida de educación. Pero todas las respuestas acaban fracasando porque un Dios benevolente no puede reconciliarse con el sufrimiento, a menudo inconmensurable, que padecen las personas. Basta pensar en las víctimas de las 2 guerras mundiales y en los millones de judíos asesinados en el Holocausto. Así que debemos contentarnos con decir no hay respuesta a la pregunta ¿por qué Dios permite esto? Ese es el límite de la fe y la teología. Hay otra respuesta, a saber, la pregunta es errónea. Cuando preguntamos por Dios y cómo puede permitir el sufrimiento, ya tenemos una imagen fija y preconcebida de Dios. Es la imagen que la razón humana crea según las ideas humanas. Dios es, por tanto, una persona de otro mundo, entronizada sobre el universo, un gobernante solitario. Desde ahí observa lo que ocurre en el mundo o mueve los hilos como si fueran marionetas. Todo se desarrolla según su plan. Y al final reparte premios y castigos a la gente en función de lo obedientes que le hayan sido. Por supuesto, puedes preguntarle a esa persona por qué permite o incluso provoca que suceda esto o aquello. Y entonces las respuestas vienen como golpes. Si Dios no puede evitar el sufrimiento, entonces no es omnipotente. Y si quiere el sufrimiento o incluso lo provoca, entonces no es benevolente. Eso también vemos aquí en la gráfica. Dios omnipotente y benevolente. Pero el sufrimiento hace la experiencia y quiere explicarla por la razón humana y dice, si Dios no puede impedir el sufrimiento, entonces no es omnipotente. O si no quiere impedir, entonces no es benevolente. Mientras imaginemos a Dios según el criterio de la razón humana, siempre fracasaremos en la cuestión de la omnipotencia y la bondad de Dios. Un teólogo lo vio con especial claridad. Fue el suizo Karl Barth. Él no parte de una imagen filosófica y racional de Dios, sino del punto en el que Dios se revela. Podemos reconocer cómo es Dios realmente en la historia de Jesucristo, y sólo así podemos hablar de Él. Sin embargo, el concepto tradicional de Dios como un gobernante solitario por encima de las nubes se hace añicos con la persona de Jesús. Más bien, Dios aparece en la forma en que Jesús trata a sus semejantes.
cómo es misericordioso con los enfermos y los débiles, cómo integra en su comunidad a los forasteros como los niños y las mujeres y cómo trata a las autoridades de su tiempo de forma crítica y provocadora. Esta historia culmina con su sufrimiento en la cruz. Lo divino no se manifiesta en el poder y la violencia, sino en la impotencia de su amor. ¿Por qué? Porque Jesús aguanta hasta el final. En lugar de maldecir a sus verdugos, pide perdón por ellos. Así que si todo esto muestra quién es Dios, entonces nuestra pregunta, ¿por qué permite esto?, está dirigida a la dirección equivocada. Está dirigida a la tribuna del gobernante solitario, pero la tribuna está vacía. Mientras dirigimos nuestras preguntas ahí, hace tiempo que ha descendido y se muestra en Jesús. Mientras nosotros acusamos, ¿por qué puedes ver a tanta gente sufrir penurias, ser perseguida y torturada? Él mismo cuelga torturado y atormentado en la cruz. En una palabra, ante el Dios que cuelga de la cruz, la pregunta ¿por qué? Carece de sentido. Y ahí no acaba la historia. El poder del amor de Dios se manifiesta en la resurrección de Jesús. Simboliza que el poder frío y brutal de los gobernantes no tiene la última palabra. La impotencia de Dios alberga un poder que saca a la luz la injusticia y prevalece contra esa injusticia y el sufrimiento. El amor es, en última instancia, más fuerte que la muerte y que todo sufrimiento. De este modo aparece la omnipotencia de Dios. Esta es la gran esperanza cristiana y la perspectiva desde la que podemos ver el sufrimiento. Sin embargo, una pregunta sigue sin respuesta. Si Dios está claramente de parte de los que sufren y no quiere el mal, ¿de dónde si no vienen el sufrimiento y el mal en el mundo? Karl Barth da una respuesta interesante. Debemos distinguir entre el sufrimiento natural y el mal que encontramos en el mundo. El sufrimiento natural o físico es, por así decirlo, el lado oscuro de la creación, la enfermedad, los golpes del destino, el sufrimiento inmerecido, por ejemplo, a causa de terremotos o inundaciones. Son la expresión del hecho de que todo lo creado es finito y limitado, y de que toda vida solo puede tener lugar en el devenir y el pasar, en el florecer y el morir. Desde el punto de vista de Cristo, toda la creación, con sus luces y sus sombras, está destinada al bien, a la redención final. Sin embargo, también existe el mal moral que las personas hacen a otras personas mediante el odio y la envidia, la enemistad y la violencia. Este mal tiene que ver con la no voluntad de Dios. Eso no es fácil de entender, pero quizás se podría explicar así, y la siguiente gráfica va a ayudarnos. Hay algo en la creación que Barth llamó el nihil, es latín, significa el nada. Es el poder que, según la voluntad de Dios, no debería existir y que, sin embargo, desarrolla poder en la realidad y amenaza la creación. Barth habla de una imposibilidad ontológica. Lo nada es lo que no es elegido y creado por Dios. En la creación, Dios elige, afirma y quiere determinadas cosas para la existencia de la creación y las realiza en consecuencia. Esto está simbolizado por el paraíso con su armonía entre la naturaleza y los seres humanos. Pero precisamente a través de él, Dios también determina implícitamente lo que no elige, lo que niega y no quiere, a saber, el engrandecimiento propio, la envidia y la violencia. Con la decisión positiva de Dios, lo negativo sale así a la luz como una realidad potencial. Esto también se describe de forma mitológica en el relato de la creación.
Ahora bien, esta negación de la voluntad de Dios también participa de su poder porque es provocada por ella. Invoca su objeto de la nada y le da realidad. Así es como se produce el fratricidio de Abel por Caín en el relato de la creación. De este modo, Barth afirma que el mal no emana ni del Creador mismo, ni de una figura contradivina o de un principio, o como el diablo que trae el mal, lo terrible y el sufrimiento al mundo. Sin embargo, el nada sigue siendo lo que está destinado a parecer. Podemos leer esto a partir de la resurrección. ¿Qué significa esto con respecto al sufrimiento y al mal en el mundo? Dios quiere claramente el bien y la superación del sufrimiento en el mundo. Este es también el propósito divino para nuestras vidas, a saber, vivir en el Espíritu de Jesús contra el mal que amenaza nuestra existencia. Por tanto, la pregunta ¿por qué Dios permite esto? Debe sustituirse por la pregunta ¿por qué la humanidad fracasa constantemente en su destino de vivir en el Espíritu de Jesús, es decir, en armonía consigo mismo, con sus semejantes y con la naturaleza? La respuesta a esta pregunta nos lleva, teológicamente hablando, al tema del pecado. El pecado es la incapacidad de vivir en armonía con el propio destino más profundo. Es este nada que amenaza constantemente a la creación y que, sin embargo, está rodeada por la voluntad reconciliadora y redentora de Dios. Bueno, es uno de los intentos de reaccionar a esta pregunta ¿por qué Dios permite esto? Y pienso que es uno de los más interesantes respuestas que tenemos. Muchas gracias por su interés y paciencia y hasta la próxima vez. Que Dios les bendiga.